Hola, estos días he estado arreglando muchas de las plantas que tengo en casa y prácticamente todas ellas las compré en verano y no pude trasplantarlas, así que por fin ha llegado el momento. Y compré nuevos maceteros. Bueno, en realidad creo que no he comprado ninguno de los maceteros porque entre los que compré el año pasado y los que he podido aprovechar de otras plantas y todo, me han servido, aunque algunos de ellos me gustaría pillar de estos de decoración porque las tengo más a la vista y la verdad que no quedan muy bonitos los que tengo. Algunas de las plantas no han sobrevivido y es una lástima, pero ya he visto que con la poca humedad que hay aquí, incluso poniendo el humidificador, me tengo que ir olvidando de las plantas tropicales porque no aguantan, pese a que ya veréis después en el vídeo la que traigo, o sea que... Pero bueno, pues eso, básicamente se han secado muchas de ellas y he podido salvar alguna. Como ves, la calacia ha pasado un mal invierno. No sé si es tema de que las calacias nos odian a todos o algo, pero el caso es que estuve buscando un poquillo y vi que la mejor opción era dejarla en agua. Entonces dejaré que vuelva a enraizar bien en agua. O sea, las raíces están bien. El problema es que la falta de humedad la ha afectado muchísimo, incluso aunque la regaba, no, la pulverizaba y todo, no, como si no hiciese nada. Y la dejaré en agua para que tenga una humedad constante. Estas últimas semanas he estado probando nuevas recetas y sobre todo las de cremas de verduras me han salido riquísimas. La de puerro y calabacín especialmente, que tengo unas cuantas congeladas para ir sacando. Pero hoy quería hacer pasta y la salsa esta de tomate que he encontrado es la tercera vez que la hago y la verdad es que está increíble. A mí me gusta muchísimo echarle un pelín de curry, porque creo que el curry y el tomate van muy bien juntos, pero sé que para algunos de vosotros no pega para nada. Me sirve mucho para gastar los tomates que tengo muy maduros, da igual de la clase, normalmente mezclo los que voy encontrando por la nevera. Lo que hago es echarle un ajo al aceite y cuando se afrita un poquillo lo saco para no encontrármelo luego porque no va batida esta receta. Supongo que si lo batís podéis dejar el ajo si os gusta mucho. Y una vez hecho el tomate se empieza a pochar, le echo sal, azúcar, normalmente el doble de sal que de azúcar, orégano, pimienta, un pelín de curry y dejo que se poche todo. Voy con un tenedor triturando por si quedan trozos más grandes. Podría quitarle la cáscara porque una vez está pochada la cáscara sale prácticamente sola, pero a mí me encanta encontrármelas. Una vez está hecha la pasta, se lo agrego todo. He visto que echándole parmesano en lugar de echarle después, que también le he hecho después, pero si se lo mezclo todo junto, se espesa un poquito, sobre todo si ha quedado más líquida la salsa de tomate, y la verdad que está riquísimo. A principios de abril fui a una floristería que hay por aquí cerca y tenía la idea de comprar un par de plantas nuevas porque el hueco que queda entre la tela y la ventana está llena de plantas, pero ese hueco de ahí queda muy solitario. Tengo 2 cuadros, pero aún así es como que necesitaba algo y pensé comprar plantas grandes que llenan el espacio en lugar de tantas chiquitas y quitármelas. Esta vez no voy a comprar pequeñas, o sea que acabé con una monstera. He dicho antes lo de las plantas tropicales, pues he aquí una monstera, pero sinceramente después de informarme bastante creo que va a aguantar muy bien y visto la peperomia, tengo esa esperanza. La verdad que está preciosa y una vez crezca a lo bestia, que espero que así sea, creo que llenará muchísimo el espacio. Y el ficus ya veremos, porque tuve uno que no aguantó nada y no lo sé, lo que pasa que son preciosos y me gustan muchísimo y queda como... son tan rectos y tan suyos que aunque sea una planta grande puedo moverla por el resto de la habitación y no es como la monstera que lo llena todo. Esto es como más a lo alto en lugar de a lo largo. Este mes no he esbozado tanto como me hubiese gustado. La verdad que estoy un poco bloqueada con el tema del dibujo. No sé por qué. Tengo la manía de como que cada día tengo que dibujar algo diferente, aunque hay artistas que se dedican a un solo tema y les funciona súper bien y yo podría hacer perfectamente lo mismo, pero supongo que es algo en mí, como que cada día tengo que probar cosas diferentes.
Pero mi idea este mes era coger las acuarelas otra vez y lo hice un par de días y ahí se han quedado. Sigue siendo mi idea en la cabeza, al menos el mes de abril, porque me gustaría probar una técnica nueva. Creo que me da la oportunidad de llenar mucho más lienzo, cosa que con los Copics al final hago dibujos súper pequeñitos y sí que son muy chulos, pero no me da esa versatilidad que creo que me pueden dar las acuarelas. Y a ver si me pongo. Lo que pasa que entre un proyecto y otro, y que Instagram tengo que sacar cada día algo, ponerte con un medio nuevo es bastante difícil. Así que nada, ya os iré enseñando vídeos a ver si puedo, porque sí que lo que me encantaría es grabar todo lo que haga con acuarelas y sobre todo para yo misma ver mi evolución. Así que todo lo que haga lo iré poniendo por aquí y os dejo con este dibujo. Si queréis dibujar conmigo, dura unos 10 minutillos, así que podéis esbozar y ver con qué lentitud te esbozo. Y nos vemos en la próxima. Suscribíos si os gusta este canal y dadme al like. Adeu.